Muy buenos días, estudiantes de segundo año. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema sobre funciones numéricas. Cuando hablamos de funciones numéricas, es aquella que establece una relación entre un conjunto y otro. En esta imagen que vamos a apreciar, tenemos una función donde el primer conjunto está formado por ciertas figuras geométricas y el segundo conjunto por una cantidad de números. Como vemos, la asociación me dice que el triángulo, que tiene 3 lados, está asociado con el número 3. El cuadrado, que tiene 4 lados, está asociado con el número 4. El pentágono, que tiene 5 lados, con el número 5. Y así vamos a observar que esta relación de la función de un conjunto A con un conjunto B. Esa relación es lo que se establece como función. ¿Qué observamos? Que en la función vamos a tener diferentes tipos de conjuntos. Por ejemplo, los conjuntos se suelen identificar con letras mayúsculas. Y los conjuntos se pueden determinar por extensión y por comprensión. En este caso, este conjunto puede ser una expresión verbal donde me va a señalar la característica de los elementos que forman al conjunto. Voy a escribir la siguiente frase. Este conjunto que estamos observando acá es un conjunto determinado por comprensión, es decir, me da la característica de las vocales, y cuando yo lo quiero determinar por extensión, tengo que señalar cuáles son esas vocales y entonces tenemos dos conjuntos, uno dado por comprensión y otro dado por extensión. Cuando caemos dentro de los conjuntos numéricos, ya la cosa se complica un poquito porque debemos utilizar expresiones matemáticas para identificar a los conjuntos. Si yo quiero identificar o quiero expresar un conjunto por extensión, fíjense, si observamos, esto vendría siendo una expresión, un conjunto expresado por comprensión, es decir, lo leo. Son los números x que pertenecen a los números naturales, tal que esos números naturales van a ser menores o iguales que 5. Y recordemos entonces, cuando yo quiero determinar ese conjunto por extensión, voy a nombrar a estos números que cumplan con esa característica. Entonces, los números naturales que son menores o iguales que 5, y tenemos que son los números 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí tenemos cómo podemos nombrar los conjuntos, bien sea por comprensión o por extensión. Cuando nosotros observamos dentro de los conjuntos ciertas características, en este caso las vocales, cada una de ellas representa lo que se conoce como son elementos. Al igual que en el conjunto B, por extensión, los elementos son 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Cuando nosotros vamos a establecer una relación entre un conjunto u otro, debemos utilizar una función. La función puede ser una expresión verbal o una expresión numérica que me relacione un conjunto con otro. Por ejemplo, las funciones generalmente se usan o se simbolizan con la letra F, G, H, siempre en letras minúsculas. Como ya vimos, los conjuntos se simbolizan con letras mayúsculas y las funciones puede ser una expresión verbal o
una expresión numérica. Cuando hablamos de una expresión verbal, podemos decir que la función f entonces fíjense, esto es una expresión verbal. ¿Qué me representa la expresión verbal de la función? Que solamente voy a considerar las letras consonantes. Pero fíjense, esa función verbal o esa expresión verbal no tiene sentido si no tengo los conjuntos para poder establecer la relación. Entonces necesariamente tenemos que tener dos conjuntos. Generalmente cuando usamos una función, la función la simbolizamos entre los conjuntos de A en B. Esa relación de los conjuntos A en B al conjunto de donde inicia la flecha se le llama conjunto de partida y donde llega la flecha se le llama conjunto de llegada. Entonces quiere decir que para yo poder establecer la relación de mi función f, letras consonantes, debo tener o debo conocer por extensión los conjuntos de partida y de llegada. Pero también lo podemos representar con expresiones numéricas. Por ejemplo, fíjense, la expresión numérica, el doble de, quiere decir que voy a tener un número y voy a buscar el doble de ese número. Al igual acá, debo tener dos conjuntos. En este caso, un conjunto C, que vendría siendo el conjunto de partida, y un conjunto D, que sería el conjunto de llegada. Entonces, conociendo esta relación, vamos a ver algunos ejemplos donde apliquemos la teoría de conjuntos. Ok, entonces vamos ahora a ver un ejemplo donde apliquemos una de las funciones. Fíjense que habíamos hablado que la función g es el doble de. Para lo cual entonces había nombrado que mi conjunto de partida era un conjunto C y mi conjunto de llegada era un conjunto D. Vamos a identificar nuestro conjunto C como los números 0, 1, 2 y 3 y mi conjunto D como los números 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces fíjense, cuando yo voy a hacer la relación, vamos a utilizar algo llamado imagen. Es decir, voy a buscar del conjunto G el número 0 y voy a buscar la imagen del número C, pero esa imagen la voy a buscar de acuerdo a lo que me dice la función g. La función me dice que es el doble de, es decir, el 0, ahora voy a buscar el doble de 0. Si yo hago la operación matemática, 2 veces 0 es igual a 0. Entonces quiere decir que la imagen de 0 es 0. ¿Por qué? Porque es el doble de ella misma. Si nos vamos al número 1, observemos que cuando voy a obtener la imagen, colocamos acá los elementos del conjunto de partida y de acuerdo a la función, el doble de, voy a buscar en el conjunto de llegada, ¿cuál sería el doble? El doble de 1 es 2. Entonces observamos, decimos que la imagen de 1 es 2. Luego pasamos al siguiente número del conjunto de partida y tenemos la imagen de 2. La imagen de 2 vendría siendo 4. ¿De acuerdo? Y finalizamos con el elemento 3. Y la imagen de 3, si cumplimos esto, vendría siendo ¿qué número? El número 6. Pero si yo observo,
mi conjunto de llegada no tiene el número 6, no existe un número 6 dentro de mi conjunto de llegada. Por lo tanto, en esta oportunidad decimos que es vacía y usamos este siguiente símbolo. Es decir, en el conjunto D no hay ningún número que sea el doble de 3 y por lo tanto no tenemos un número y por lo tanto decimos que es vacío. Con esto entonces podemos decir que el dominio, que es una forma de expresar, de los elementos del conjunto de partida que tengan imágenes. Por ejemplo, un dominio de la función G es un conjunto con los elementos del conjunto de partida que tengan imágenes. Si revisamos aquí rápidamente, 0 tiene imagen en el conjunto D, 1 tiene imagen, 2 tiene imagen, pero 3 no tiene imagen. Entonces el dominio solamente estaría formado por los números 0, 1 y 2. Así como tenemos el dominio, observamos que el dominio dijimos que eran los elementos del conjunto de partida, también tenemos lo que es el rango. El rango de la función g lo vamos a simbolizar de esta manera. Decimos rango de la función g. En este caso van a ser los números que estén en el conjunto de llegada, que son imágenes de algún elemento del conjunto de partida. Entonces fíjense que tenemos el 0, tenemos el 2 y tenemos el 4. Entonces esos elementos del conjunto de llegada, que son imágenes, 0, 2 y 4, formarían a lo que vamos a llamar el rango de la función. Esta representación que hemos hecho de la función se puede hacer mediante dos diagramas. Un diagrama llamado diagrama sagital y otro llamado diagrama tabular. Un diagrama sagital es como vimos al inicio de la representación de la función. Colocamos los conjuntos de partida, de llegada, hacemos la conexión mediante la flecha que sería nuestra función y colocamos en el conjunto los números y tenemos nuestro conjunto de partida representado como 0, 1, 2 y 3 y el conjunto de observemos entonces, el diagrama sagital simplemente yo hago la conexión de acuerdo a la imagen. Fíjense, 0 va con 0, 1 va con 2 y 2 va con 4. Esta representación que estamos haciendo acá es lo que se llama una representación sagital. Seguidamente vamos a ver cómo se hace el diagrama tabular de este ejemplo. Fíjense, en el ejemplo que acabamos de ver, vamos ahora a representarlo mediante un diagrama tabular. En un diagrama tabular serían dos líneas intersectadas, donde en esta línea horizontal, que se le conoce también como abscisa, vamos a colocar el conjunto de partida. Recordemos que nuestro conjunto de partida lo hemos simbolizado con la letra C y entonces este punto de intersección entre la línea representa el valor de 0, 1, 2 y 3 que son los valores correspondientes al conjunto de partida. En la línea vertical, llamado eje de las ordenadas, colocamos el conjunto de llegada, que en este caso nuestro conjunto de llegada lo identificamos con la letra D. Entonces, en esta relación simplemente vamos a hacer el dominio y el rango, es decir, el conjunto de partida con su imagen. Recordemos que tuvimos que 0 es con 0, luego tendríamos 1 es con 2,
y luego 2,4. Esta representación gráfica es lo que se conoce como un diagrama tabular. Fíjense que las líneas se pueden alargar hacia la izquierda o hacia abajo en el caso de que tengamos algún valor negativo. Regla general, desde el punto de intersección hacia la derecha vamos a colocar los valores que sean positivos, lo mismo que hacia arriba los valores que sean positivos. Si voy a trabajar con un valor negativo para el conjunto de partida, iría la prolongación de nuestra línea hacia la izquierda y ahí ubicamos los valores que sean negativos. Y en el caso de que el conjunto de llegada tuviésemos algún valor negativo, prolongamos la línea y colocamos los valores negativos. Okay. Con esta parte finalizamos la clase correspondiente al día de hoy. Los invito a revisar la página, ya coloqué una aclaratoria en la guía de estudio para que ustedes vayan practicando este tema. Muy buenos días, cuídense.